Nuevamente estamos aquí en un nuevo video para este bello canal. Hoy vamos a ver algunos símbolos matemáticos que nos pueden ayudar a facilitar el lenguaje de la matemática. Vamos a empezar por estos básicos. Tenemos nuestro primer símbolo, que es el más. Es una cruz que nos representa alguna suma. Un ejemplo base es decir, digamos 3 y 5. Si yo tengo dos números, pero entre esos dos números yo pongo este símbolo, me está queriendo decir que los sume, ¿sí? De ahí viene el más. Y esto va a ser el resultado de los dos. Con el símbolo del igual, mírenlo por acá, y esto es igual a tener 8, ¿sí? Pues es muy fácil ver esto. Este es el símbolo más, que representa una suma. El símbolo menos es una raya horizontal, que igual como el más, es una operación, es un símbolo de operación. Él nos dice 7 y yo tengo un 3, ¿sí? Voy a poner la raya horizontal, o sea, es como este sin la vertical, y eso nos está queriendo decir que es una resta. Y esto va a ser igual, otro símbolo matemático, a 5. Listo. La división sí se compone pues de tres símbolos, muy especial. En especial uno normalmente se relaciona más con este, ¿sí? Ese símbolo se le llama óvelo, ¿sí? Si yo tengo, digamos, 8 y digamos acá 4, ¿sí? Pongo el símbolo de óvelo, así se llama este símbolo. Entonces nos está queriendo decir que 8 divídalo en 4. Y eso va a ser igual a 2, ¿sí? Pero ojo, esta división tiene tres símbolos. O sea, puede utilizar el óvelo, puede utilizar una raya, ¿sí? Que sea oblicua o dos puntos. Digamos, otro ejemplo, 9 y 3, ¿sí? Yo no quiero poner este, entonces puedo poner este, ¿sí? Y va a ser exactamente lo mismo. Esto va a ser igual a tener 3, porque 9 dividido 3 es 3. O nuevamente puedo poner el otro, digamos, no sé, 14. 14 dividido, ahora pongo dos puntos, en 7, ¿sí? Y esto va a ser igual a 2. Ok. La división también se le puede decir de esta forma. Se le puede decir que 8 es a 4. O se le puede decir 9 es a 3. O 14 es a 7. Es una forma de hablar. Acá tenemos otros símbolos que estos dos son como parejita. Y es más o menos o más. Ahí ya depende del orden. Muchas veces se ponen cuando son valores absolutos o raíces raíces cuadradas, ¿sí? Estos dos son los mismos. Ah, pero entonces ¿por qué lo escribes con menos, con más? Hay veces que el orden sí importa. Y eso de pronto en ese momento no aguanta poner un ejercicio, pero normalmente aparecen en identidades. El símbolo igual, pues como ya hemos visto, acá en todas les puse el símbolo igual, nos representa que la cantidad del lado izquierdo es igual a la cantidad del lado derecho. En cambio, su archienemigo, que es distinto, nos indica que no es igual. ¿Esto es igual? Sí, esto es igual. ¿En qué caso no se aplica? Un ejemplo simple. Digamos 5 y 3. Yo digo que estas dos cosas son iguales. No son iguales. Entonces son distintas. Son diferentes. Eso quiere decir el símbolo, el igual tachado. Normalmente todos los símbolos que están tachados quiere decir lo contrario. Por ejemplo, este es igual. Tachado significa distinto o diferente, ¿sí? Entonces, vamos a ver, estos símbolos que están acá son solamente para decir que algo es igual a otra cosa. Tenemos este otro que es aproximado. ¿Qué quiere decir? Yo puedo decir, digamos, 4. ¿Dónde puedo utilizar esto? Con decimales, porque si yo digo 4 es aproximado a 3, o sea, yo puedo decir esto, 4 es aproximado a 3, pues no es necesario utilizar esto porque se pasó una unidad, de 3 a 4 hay una unidad. Aproximado es cuando los decimales están encajando. Por ejemplo, 8.79, ¿sí? Yo veo que hay decimales, entonces ahí sí puedo decir, esto es aproximadamente a 9, ¿sí? Que no sea tanta la diferencia. Por ejemplo, la unidad, eso ya es mucha diferencia. De 3 a 4 es una cantidad de diferencia. Acá ya es más pequeña la diferencia, entonces puedo decir que es aproximado. En este caso, no es aproximado. Entonces, ¿cuál es el símbolo de no aproximado? Ah, pues simple, lo tacha. Normalmente todos los símbolos que están tachados es la negación del símbolo. Ahora tenemos este otro, que nos dice idéntico. ¿Qué quiere decir idéntico?
Cuando yo tengo dos cantidades, yo me puedo confundir. ¿Esto es igual a esto o es idéntico? Yo digo, 1 es 1 y 1. Y yo digo, ¿esto es igual? Sí, esto es igual. Pero como las dos cantidades son exactamente iguales, yo digo, es igual, pero mejor dicho, es idéntico. ¿Sí? Esto no es igual, esto es idéntico. ¿Sí? ¿Dónde yo utilizo el símbolo de identidad? Normalmente en las ecuaciones de trigonometría, donde están senos, cosenos, para mostrar si una identidad es igual a otra. Entonces, en la identidad quiere decir que lo que está al lado izquierdo es idéntico al lado derecho, a pesar de que se vea diferente, ¿sí? Porque yo puedo expresar este 1 de forma diferente. Ejemplo, tengo este 3 más 5 igual a 8. Ojo, 3 más 5 es lo mismo que 8. O sea, no puedo decir que esto es igual, esto es idéntico. Es exactamente idéntico. Entonces, ¿dónde utilizo el igual? En las ecuaciones. Ahí es donde utilizo la igualdad. Y el chiste de las ecuaciones es volver las identidades. Ya teniendo eso aquí, ahora sigue menor que. Este símbolo ya lo han visto de pronto en sus carreras o si están en primaria o en secundaria. Es un símbolo muy famoso porque nos ayuda a indicar que una cantidad es menor a otra. El ejemplo más claro es tener 8, 8 y 10. Yo digo acá que 8 es menor a 10. Claro, sí. 8 es menor a 10 porque 10 es mayor. Entonces está muy claro ver esto. ¿En dónde puedo decir otro? Digamos 10 y 15. ¿Sí? ¿Quién es mayor acá? Este. ¿Quién es menor este? Entonces yo puedo decir, pongo el símbolo y yo leo 10 menor que, entonces 10 es menor que 15. Es muy simple identificar este símbolo. Ahora, mucho menor que, ¿qué quiere decir eso? Es como una forma más de resaltar una diferencia muy grande. Ejemplo, yo tengo, digamos, 3 y yo tengo acá este número, ¿sí? Agreguémosle otro, ese es 1.000.000, ¿sí? ¿Ese es 1.000.000? Sí, es 1.000.000. Yo sé que 3 es menor a 1.000.000, sí, 3 es menor a 1.000.000, pero ven la diferencia, este número es muy grande en comparación a 3, entonces uno ya no utiliza ese, sino uno quiere expresar que este número es muy grande a partir de este. Entonces yo digo, bueno, 3 no es menor a 1.000.000, 3 es mucho menor a 1.000.000, o a veces hay números mucho más grandes que este. Entonces en este caso puedo utilizar ese símbolo. Ahora menor o igual que. Este símbolo está acompañado como de este y de la igualdad. Podemos coger ese mismo ejemplo, ¿sí? 8 es menor a 10. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, es verdad. Entonces yo pongo este símbolo, mire, es exactamente el mismo, pero le pongo un igual. ¿Qué quiere decir acá? 8 es menor o igual a 10. Bueno, ¿es menor? Sí. ¿O igual a 10? No, pero es menor. Ah, entonces sí sirve el símbolo. ¿Dónde no sirve? Digamos 10 y 10. Si yo digo 10 es menor a 10, no, 10 no es menor a 10. No puedo utilizar este símbolo. Ah, pero muy diferente yo poner 10 es menor o igual a 10. Entonces, no es menor, pero es igual. Entonces este símbolo sí nos sirve. Eso nos quiere decir. Acá nos va a pasar exactamente lo mismo con este otro símbolo que es al contrario. Miren que este y este están volteados, ¿sí? Entonces es como coger este 10 menor a 15 y cambiar esto de esta forma. 15, pongo el 10 acá y volteo esto. ¿Y qué estoy queriendo decir acá? Yo quiero decir, si yo leo de izquierda a derecha dice 15, el símbolo mayor que 10. Ah, bueno, acá se cambia, ¿sí? Cuando el símbolo se cambia, se le llama se le tiene otro nombre. O sea, a cambio ya no se llama menor, sino se llama mayor. Y pasa exactamente lo mismo con este y con este. Pasa las mismas propiedades. Ah, pero si yo llego a ver, digamos, este símbolo, digamos, yo tengo, que yo me haya confundido y escriba 7 y 8, y yo diga que este es menor que 8. ¿7 es menor que 8? Ah, no, digamos 77. Listo. ¿77 es menor que 8? No, 77 es mayor que esto. Entonces, para yo representar que no es menor, entonces lo tacho. Acá que me está diciendo la oración negativa, por decirlo así. Entonces dice, este es el de menor que. 77
no es menor que 8. ¿Y es verdad? Sí, es verdad. O sea, todos los símbolos tachados quiere decir la negación de ese símbolo. Entonces ya hemos visto este. Este, el símbolo del porcentaje, pues se utiliza mucho. De pronto uno lo ve muchas veces cuando va a ir de compras o uno ve promociones. Dice 30% de descuento. El símbolo de porcentaje es coger, digamos, un ejemplo. Yo tengo una camisa que vale 10.000 pesos, ¿sí? 10.000 pesos y yo quiero partir esto en 100 partes. Y cada parte, digamos, corresponde a cada cantidad de dinero. Digamos, 10.000 pesos es una camisa, entonces este vale el 100%, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale el 1%? Pues hay que dividir esa cantidad en 100. En otras palabras, porcentaje, cuando ustedes vean la palabra porcentaje, quiere decir 1, quiere decir 1 entre 100, ¿sí? Es dividir una cantidad en 100, ¿sí? Así siempre utiliza. De pronto en ejercicios más adelante vamos a entender mejor esto, pero porcentaje quiere decir dividir algo entre 100, ¿sí? Y si yo hablo 80%, entonces escoger 80. Si yo hago 80%, escoger a 80 dividido entre 100. O sea, el porcentaje es dividir una cantidad entre 100. Eso es porcentaje. El factorial es una operación igual que la suma, la resta, la multiplicación y la división. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto es una abreviatura, ¿sí?, de una multiplicación. Cuando yo tenga, digamos, uy, ya se me llenó el tablero. Si yo tengo, digamos, 4 y aparece este simbolito, que es como un símbolo de admiración, quiere decir, coge este número y multiplíquelo la cantidad de veces y vaya disminuyendo el número entero. ¿Cómo así? O sea, escribo el mismo número y voy multiplicando, voy a escribir el símbolo de multiplicación por 3, por 2, por 1, hasta llegar a 1. Entonces el factorial quiere decir que coja ese número y empieza a multiplicarlo con los números enteros anteriores hasta llegar a 1. Entonces si yo tengo, pongámosle por acá, es que ya no tengo espacio, 5 factorial. ¿Qué quiere decir 5 factorial? Quiere decir que multiplique 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y entonces, ¿cuánto da esta multiplicación? Uno realiza esta multiplicación y eso vale eso sería igual al factorial de 5, que igualmente 4 por 3 por 2 por 1 sería el factorial de 4. El factorial en este caso solamente sirve para números enteros, porque uno no va a sacar el factorial, digamos, de 2,1 factorial. Ahí no se puede sacar. El factorial solamente se le puede sacar a los números que sean enteros. Este es un número que ya está racionalizado. Este número no se le puede sacar factorial. Entonces, esta sería la primera parte de los símbolos matemáticos. Obviamente hay más, pero vamos a ver cuáles son los siguientes. En esta segunda hoja, pues vamos a conocer unos símbolos de más. Tenemos el símbolo de paralelo. ¿Qué quiere decir paralelo? Bueno, usted tiene dos rectas, dos segmentos, lo que sea. Voy a dibujar dos rectas, ¿sí? Acá dibujo una recta y acá dibujo otra recta, ¿sí? Estas dos rectas están como a la misma dirección, ¿sí? Por ejemplo, miremos el tablero, tenemos este borde del tablero y este otro borde. Esos dos bordes, imagínense ustedes que se extienden, o sea, las alargo y acá las alargo, y ustedes se van a dar cuenta que esas dos líneas van en las mismas y siempre va a ser la misma distancia de acá a acá y la misma distancia de acá a acá y la misma distancia de allá a allá. Claro, siempre van a ser las mismas distancias. Quiere decir que son paralelas porque nunca se van a cruzar. Entonces, en la práctica, digamos, tengo una recta P y otra recta Q, ¿sí? Yo tengo a P y a Q, ¿sí? Yo como digo que son paralelas, que no se tocan, entonces yo digo P es paralela, o sea, es como reemplazar paralelo a Q. Eso quiere decir este símbolo. Quiere decir que dos cosas son paralelas en sí. Ahora se llama perpendicular u ortogonal. ¿Qué quiere decir eso? Cuando dos segmentos, dos rectas se chocan, como en este caso, el borde del tablero, este y este, ustedes pueden notar que esos dos chocan acá, forman un ángulo exactamente de 90 grados. Sí, bueno, exactamente no, porque pueden haber errores ahí, pero forman un ángulo de 90 grados. Entonces nosotros tenemos dos rectas, dos segmentos, dos lo que sea, ¿sí? O semisegmentos, bueno, semirectas, perdón. Entonces, cuando tengo dos, llamémoslas A y B, ¿sí?, y las dos chocan y forman exactamente un ángulo de 90 grados, se le llama perpendicular. O sea, u ortogonal, se le dice A es ortogonal a B,
o al revés, o sea, no importa el orden en cómo lo diga. Acá yo voy a escribir que B es perpendicular a A, o se puede decir que B es ortogonal a A, o al revés también puedo leerlo, A es ortogonal a B, ¿sí? Estos símbolos normalmente se utilizan en la geometría, como ya pueden ver, es un ejemplo muy básico. Este otro símbolo que es como una A volteada, que significa para todo, se utiliza más en la notación de conjuntos, para yo decir que para todo valor de X puede pertenecer a una cantidad de cosas, ¿sí? Es un poquito más abstracto y pues podemos verlo más adelante en nuestros videos para desarrollar más esta idea. Vamos a dejarlo por ahora ahí. Ahora, proporcional. ¿Qué quiere decir proporcional? Proporcional es que una cantidad, una variable, por ejemplo, la energía, ¿sí? Si ustedes saben de corrientes y eso, existe algo que se llama voltaje, ¿sí? Vamos a llamarlo V, ¿sí? Y existe una cosa que se llama intensidad de corriente, que se llama con E. Entonces, estas dos variables están relacionadas y son proporcionalmente, ¿sí? Tiene una proporción directa. ¿Qué quiere decir? Que si yo le aplico a mi circuito más voltaje, o sea, yo le aplico más voltaje, o sea, le meto más baterías, por decirlo así, más corriente va a haber, ¿sí? Más corriente va a haber, o sea, quiere decir que estas dos cosas son proporcionalmente directas, eso significa proporcional. Ay, pero yo ¿cómo hago lo contrario? Si yo escribo esto, ¿qué significa? Que B no es proporcional a I, o sea, V, perdón. Entonces eso se le dice que es inversamente proporcional. Recuerden que los símbolos tachados quiere decir que no lo es. Por ejemplo, si yo dibujo dos rectas acá, ¿sí? Digamos así, esta recta N y esta recta M, ¿sí? Yo digo, bueno, yo puedo decir que M y N no son paralelas, entonces lo tacho. Y tampoco son, entonces yo puedo decir que M y N tampoco son perpendiculares, o sea, todo lo que se ha tachado es en la negación. Ya tenemos ahora este que dice existe. Existe también es para los conjuntos, o sea, este que está acá se relaciona con este porque los dos son para lo mismo, o sea, son una forma de escribir conjuntos, que existe un tal valor que tal de esto, ¿sí? Este también lo dejamos para adelante, pero este símbolo significa existe. Igualmente para existe un único elemento. Es exactamente para conjuntos. E igualmente el pertenece. Yo puedo decir que algo pertenece a otro. Un conjunto pertenece a otro. Podemos verlo así. Podemos ver dibujar dos conjuntos, un conjunto A y un conjunto B. Y yo puedo poner acá triángulo, cuadrado, círculo. Y acá yo puedo poner triángulo, una estrellita, ¿sí? Y yo puedo poner acá círculo. Entonces yo puedo decir que circulito le pertenece a A. Y circulito también le pertenece a B. ¿Sí? Yo puedo decir esto, pertenece. ¿Sí? Se entiende muy bien. Entonces, este significa para conjunto porque estos dos son un conjunto. El tal que tiene cuatro, sí, hay 4 símbolos que representan tal que. También sirve para conjuntos. Significa que estas dos pepitas, ojo, miremos esto. Estas dos pepitas parecen a la de la división, ¿sí? Igual. Esta línea vertical también. Esta oblicua también significa lo mismo. Y este TQ significa todo tal que. Eso es para escribir un conjunto de alguna forma más elegante. Pero como les dije, ahorita no vamos a ver de conjuntos, solamente estamos viendo algunos ejemplos. Tenemos el símbolo del infinito, pues es un símbolo muy famoso que nos representa una cantidad muy grande o una cantidad muy pequeña de algo. Ahora tenemos este otro que es congruente. Miren que se parece mucho al igual y se parece mucho al de aproximados. Es como si estuvieran los dos combinados. Congruente nos quiere decir, normalmente se utilizan en triángulos, y es que yo tengo un triángulo acá y yo tengo otro triángulo acá. Y yo cojo, digamos, este lado de acá, ¿sí? Y este lado de acá, llamémoslo lado, digamos A, B, C, D, E, F, ¿sí? Uno nombra los vértices del triángulo con letras mayúsculas normalmente, en los triángulos, o en cualquier figura geométrica. Entonces uno dice que el segmento AB, uno llama eso así, segmento AB, y el segmento DC, imagínense que los dos segmentos midan lo mismo. Si usted coge la regla
y usted coge la regla acá, miden lo mismo, entonces uno dice, no son iguales, no son iguales, son congruentes, o sea, ¿qué quiere decir? Que sus distancias valen lo mismo, ¿sí? No iguales, son congruentes, ¿sí? Porque este lado no es lo mismo que este, pues si se voltea así, pero no es lo mismo, es congruente. Entonces, normalmente utilizan geometría. Semejante, ¿qué es semejante? Normalmente se utiliza en geometría, igualmente para los triángulos. Si yo tengo un triángulo, digamos por acá, un triángulo pequeñito así y un triángulo más grande acá, pero son el mismo escalado, es como enchiquitar este, pero ese es el mismo, tiene como proporcionar las medidas. Se dice que este triángulo, voy a llamar este A, el triángulo A y el triángulo B. Entonces voy a decir que el triángulo A y el triángulo B no son lo mismo, no, pero tienen una proporción. Entonces es como una escala, es una escala en miniatura de B, entonces se dice que A es semejante a B. Esto sirve para geometría. Conjunto vacío es como un círculo tachado. Quiere decir que igualmente que en este, llamemos otro conjunto acá, el conjunto C, o vámonos por acá, el conjunto C. Mire que el conjunto C no tiene ningún elemento, en este caso hay triángulo, círculo, cuadrado, triángulo, círculo y estrella, pero acá no hay nada. Entonces, ¿qué decimos? Que C es un conjunto vacío y lo simbolizamos con esto, ¿sí? Ahora, unión. Unión es una operación de conjuntos. E igualmente que la intersección, el subconjunto propio de, subconjunto de, superconjunto propio de, y acá, o sea, todos los que están de acá para abajo son operaciones de conjuntos. La unión quiere decir que yo cojo ese conjunto y cojo ese conjunto y comparto las cosas, o sea, en este caso si yo digo el conjunto A lo uno con B, ¿qué cosas me van a quedar? Me va a quedar cuadradito, ¿sí? Me va a quedar triángulo, me va a quedar círculo. ¿Otra vez triángulo? No, porque ya lo escribí. Entonces, estrellita. Entonces, ahí, la estrellita sí me quedó complicado dibujarla. Entonces, yo estoy diciendo que A unión B es coger los elementos y coger los que no, unirlos todos. Pero no repito el triángulo porque sería muy redundante escribir lo mismo. La intersección es la misma operación de los conjuntos. Si yo digo A intersección B, los conjuntos se simbolizan con esta llave, ¿sí? Este es un símbolo matemático. Si yo digo la intersección es las cosas que no tienen en común. ¿Qué es lo que no tienen en común? Pues tienen el triángulo, tienen el círculo. ¿Y qué no tienen en común? El cuadradito, ¿sí? El cuadradito y la estrellita. O sea, en otras palabras, la intersección es una operación de conjuntos que coge lo que no tienen en común. Y esa es la operación, es una operación. Ahora, ¿qué es su conjunto propio? ¿Sí? Su conjunto propio es que este puede estar metido en este o este puede estar metido en este. Pues en este caso ninguno es su conjunto propio de algo. Pero pues vamos a dejarlo como para en otras próximas explicaciones. Su conjunto propio de y su conjunto propio pues es prácticamente lo mismo, solamente que en este puede ser el mismo conjunto. ¿Cómo así? Yo puedo decir que el conjunto A es su conjunto de el mismo. O sea, que él tiene exactamente las mismas cosas. Este igual que está acá es como ver el mayor o igual que. Dice, es un conjunto pero también igual. O sea, este es igual a este, por decirlo así, porque no es tanto la cosa. A es un conjunto de A, y es verdad. Y cuando se lee, y cuando se pone al revés, cambia el nombre, así como mayor que o menor que. Ya no se llama subconjunto, sino se llama superconjunto propio de y superconjunto de, ¿sí? Esos son los símbolos. Pues de pronto nos quedamos con la duda sobre este, pero es como un poquito más de conjuntos, una nomenclatura un poquito más compleja. Vamos para la siguiente página. Ya en esta última página vamos a ver algunos últimos símbolos que debemos aprender. Tenemos esta de la disyunción, ¿sí? Que es un símbolo que parece una V, pero ¿qué son? Estos símbolos que están acá, que voy a señalar, ¿sí? Son símbolos para las proposiciones en matemáticas, son conectores lógicos, ¿sí? De pronto más adelante hagamos un video sobre eso, pero por ahora vamos a entender lo siguiente. La disyunción es una operación lógica, ¿sí? Que significa, pues por decir en otras palabras, es como decir o, ¿sí? O. La conjunción significa como decir y, ¿sí? El condicional es como decir entonces. ¿Entonces qué, parcero? Entonces, es una flecha que apunta a la derecha. El bicondicional es como decir en nuestro idioma parroquial, significa decir sí y solo sí, ¿sí? Muchas veces voy a escribir esos
estos símbolos para representar o y entonces sí, solo sí. Entonces, esos son conectores lógicos para las proposiciones, ¿sí? Ahora tenemos este símbolo que es por lo tanto, ¿sí? Cuando usted esté haciendo algún ejercicio y usted dice, bueno, por lo tanto, x es igual a 8, ¿sí? Uno puede decir esto. O este que se parece muchísimo, que es como la pepita hacia abajo, es explicando algo, ¿sí? Eso se utiliza más en cuando vamos resolviendo un ejercicio y uno va emocionado y dice, bueno, y yo puedo decir, digamos, x más 3, x más 3 y después digan 5, ¿sí? 5. Entonces yo digo, porque x es igual a 2, ¿sí? Ah, pues claro, si yo paso de este renglón a este renglón, paso a 5 porque x es igual a 2. Alguna forma de representar esto. Estos tres símbolos que están acá son muy importantes, son signos de agrupación. Voy a enfatizarlo acá. Estos tres se llaman signos, ¿sí? Signos de agrupación. ¿Y por qué son tan importantes? Porque con esos uno trabaja a cada rato, ¿sí? Uno agrupa, ¿sí? El primero es el paréntesis, que como vimos en la multiplicación, significa también multiplicar, ¿sí? Los paréntesis pueden significar agrupar o multiplicar, dependiendo del caso, o de las dos también. Tenemos los corchetes, que también agrupan. Y tenemos las llaves, que también. Los tres sirven, pero entonces, si sirve para agrupación, ¿para qué hay tres? Porque es que a veces no podemos escribir, digamos, agrupar 3 veces un término con este símbolo. Se ve, pues, algo muy feo, se ve que se confunde. Entonces, esos tienen una jerarquía. Si yo quiero agrupar por primera vez, utilizo este. Si yo quiero agrupar por segunda vez, utilizo este. Y si yo quiero agrupar por tercera vez, utilizo este. O sea, tienen como si yo vuelvo a agrupar, yo no vuelvo a utilizar el paréntesis, sino utilizo el corchete para agrupar. Pero los tres sirven para lo mismo. Ya en otras cuestiones, yo puedo decir, digamos, que las llaves no representan conjuntos, ¿sí? Como yo expliqué ahorita, cuando yo quiero empezar un conjunto, ¿sí? Yo empiezo con el igual y abro una llave, porque la llave también me representa conjuntos. Yo puedo escribir elementos, digamos, así sucesivamente, ¿sí? Y cierro conjunto. Bueno, y ahora tenemos acá estos que son una preciosura. Tenemos este símbolo n, ¿qué nos quiere decir? Nos quiere decir conjunto de los números naturales. ¿Y cuáles son estos? Los que escribí acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, así hasta un número muy grande que lo expresamos como infinito, ¿sí? Acá ya no debería llamarlo A, ¿no? Debería llamarlo N, ¿sí? Ah, entonces N es la representación de un conjunto, sí. ¿Pero de qué conjunto? De los números naturales. De los números naturales, ¿sí? Acuérdese que se pueden escribir como con este acá, con este cero negativo, que quiere decir que los naturales no tienen el cero, o con el cero positivo, ¿sí? Así, que representa que es el mismo conjunto que este, pero tiene el cero incluido, ¿sí? Así sucesivamente. Ahora nosotros tenemos los números enteros. El conjunto de los números enteros se representan con z. Recordémonos que el conjunto de los números enteros, empiezo el conjunto porque el símbolo de la llave me representa conjunto, desde un número muy pequeño, que voy a representarlo con menos infinito. Y así sucesivamente hasta llegar a menos 1, 0, 1, y así sucesivamente hasta llegar a una cantidad muy grande, ¿sí? Entonces, pues normalmente no escribe eso, ¿no? Estos símbolos, estos punticos nos quieren indicar que eso sigue. Estos son, se ponen 3. Estos son el conjunto de los números enteros. Pero ¿por qué z? Nosotros entendemos naturales, pues porque natural en inglés empieza con n, pero esta z viene de la palabra, pues, Zahlen, no sé cómo se escribe. Esta es una palabra alemana que significa números, ¿sí? Entonces, pues nosotros, ahora todo el conjunto del planeta, dijeron que los números enteros se iban a llamar con la primera letra de los números, pero en alemán, que es z, ¿sí? También hay otra simbología, y es que aparece así. Aparece el conjunto de los números enteros, pero aparece con un más. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es el conjunto de los números enteros, pero todos los positivos. Pues ponemos así, 0, 1, 2, o sea, prácticamente los enteros, los naturales, ¿sí? O también puede aparecer este símbolo, aparece la z, pero aparece con un menos acá. ¿Qué quiere decir? El mismo conjunto de los números enteros, pero cogiendo todos los negativos, o sea, así, menos 3, menos 2, menos 1, 0.
y acá viene la duda, ¿el 0 qué signo tiene? Entonces, ¿el 0 es positivo o el 0 es negativo? El 0 es neutro, entonces pues a veces se pone, a veces no, eso se indica, ¿sí? Eso se indica en el problema. Ahora tenemos los números racionales, el conjunto de los números racionales, que lo representamos con una Q. ¿Por qué? Porque en los países europeos la palabra cociente o división se escribe así, quotient. No sé si se pronuncia bien, pero esta palabra empieza con Q y pues desde ahí empezaron a llamar todo lo que sea racional, porque los números racionales son un cociente, con la letra Q. Los números irracionales, acuérdense que son el peor enemigo de los racionales, no sé si lo oyen, se representa con una I, pues ahí viene irracional, ¿sí? El conjunto de los números reales, que acuérdense que este es el que abarca a todos estos, el conjunto de los números reales es el conjunto, cogiendo todos esos conjuntos, se representa con una R. Normalmente pues se pone así o pueden poner la R común y corriente, ¿sí? Ahora tenemos, ¿qué es esto? El conjunto de los números imaginarios y el conjunto de los números complejos, eso nunca los habíamos oído. Estos dos conjunticos que están acá no pertenecen a estos, ¿sí? Y este tampoco pertenece a los reales. Sí, este pertenece a los reales. Estos dos no pertenecen al conjunto de los números reales. ¿Y de dónde aparecen? ¿Y cómo así que el conjunto de números imaginarios? ¿Qué son esas cosas? Son cosas que nos quedan para aprender en nuestras próximas clases, muchachos. Ojalá les haya gustado aprender algunas simbologías y otras cosas que no sabíamos para que nos ayuden a identificar los ejercicios, porque no podemos estar, profe, ¿qué significa esto, profe? Y el cosito ese, no, cada cosa tiene un nombre y significa para algo. Que les ayude este video y vamos para el siguiente, muchachos.